y desvaloriza las de otros, todo bajo la apariencia de la no realidad, o sea, no es explícito, violencia no es explícita. Es violencia porque excluye, margina y genera sentimientos de inferioridad en quienes no poseen esos códigos, pero es simbólica porque no se percibe como violencia explícita, sino que se vive como algo normal. Acá yo puse un ejemplo, esta imagen, tenía menos calidad, pero bueno, me pareció algo que está bueno para analizarla. Creo que esta imagen también con usted, era una imagen parecida. Sí, es. Entonces, era más o menos lo que presenta una escuela como esto, ¿no? Niños que ingresan con distintas capacidades, a ver, son todos distintos en sí, en esencia y en conocimientos y demás, y cómo la escuela los va normalizando, como los estandariza. Y también me gusta la parte de abajo, esta parte de acá, donde desechos, y acá abajo que dice, clases diferenciales o especiales para todos los que no alcanzan las capacidades normales. Como que la escuela un poco es eso, desecha a quienes no se estandarizan. Bueno, le tampoco prohíbe la entrada a los niños problemáticos, desadaptados o que tienen conductas desordenadas. Y cuando sale, es la carrera de bienestar, cultura, dignidad, poder, como que todos salen con esa mentalidad, se llaman ciudadanos y se llaman expertos. Acá en esa otra imagen pusimos aquellos que no poseen una alta cultura simbólica deben aculturizarse. Quiere decir que las capitales no son distribuidas equitativamente dentro de la sociedad, no todos nacen con la misma cantidad de capital. Entonces, aquellos que no poseen capital simbólico alto, les cuesta más adquirir. Pasa mucho que entre grupos reprimidos de clase baja, Porque son marginados, tienen cierta cultura, tienen ciertos géneros de música, cierto tipo de arte, ciertos hábitos rituales que no son considerados de alta cultura. Esto es a lo que se refiere el término de aculturación, que es que cuando pasan por todo lo que es el sistema educativo, la escuela siempre trata de imponerle, es educarle, es tanto educación como imposición, depende de cómo lo veas, a los estudiantes de baja clase, de clase baja, este proceso de aculturación, para hacerles entender que su cultura no es cultura, o es justamente ¿cómo? Una subcultura, como una cultura de clase baja, es inferior al arte, a los hábitos, a los rituales específicos de la clase alta. A esto se refiere el concepto de aculturación. Bien. Y bueno, eso en la imagen se ve en la red social que la escuela parece un espacio neutral, pero en realidad funciona como una máquina de seleccionar y moldea, y en la versión simbólica podemos ver que se cumple esta imagen de la estandarización que se observa, que son como salen todos iguales, pero como la escuela impone de manera invisible ciertos valores, lenguajes y formas de ser. Bueno, los hábitos básicamente son las formas de ser, de pensar, de sentir, de actuar que tienen las personas que son lo que adquieren en su familia, en su entorno desde la niñez. Decimos esto en donde el sujeto crece. Claro. Decimos que el hábito es inconsciente porque nosotros no elegimos nuestro hábito, sino que lo incorporamos, ¿no? Es generador de prácticas porque orienta nuestras acciones sin necesidad de reglas explícitas. También es estructurante y estructurado porque refleja la posición social y a la vez contribuye a reproducirla. Algo que dice es que el hábito explica por qué las personas de ciertos grupos sociales tienden a repetir patrones similares en comportamiento, aspiraciones, trayectoria y demás.
mochila, como una mochila invisible que cada uno carga. Bourdieu plantea también una proposición de capitales ligeramente distinta a como la plantea Marx. Es el mismo principio de que el capital es algo deseable, que cuanto vos más tenés de eso, más fácil o mayor potencial tenés de seguir adquiriendo más, ¿entiendes? Cuanto más plata tenés, más fácil es conseguir más plata. Capitales son recursos que nos ayudan o nos dan ventaja dentro de la sociedad. Y existen tres capitales: el económico, que son los bienes materiales que tenemos, como el dinero, O la herencia. la herencia. Aparte del económico, él registra o conceptualiza otros capitales que son, por ejemplo, el cultural, el simbólico y el capital social. El cultural serían, por ejemplo, nuestros gustos musicales, nuestros gustos artísticos, obras de arte. Relacionado con el conocimiento también. Y también el capital cultural subjetivo, que serían nuestros conocimientos, nuestros saberes. Y este capital se convierte en objetivo, por ejemplo, cuando obtenemos algún título universitario, Que nos que nos legitimiza. legitimiza ese capital. El capital económico y cultural conforman lo que es el capital social. El más importante de todos, que es en el que se derivan todos estos capitales, es el capital simbólico. El capital simbólico es el prestigio y reconocimiento que uno tiene dentro del campo social. El campo es una proposición, esta sí es propia de Bourdieu, que él hace un símil a lo que es un campo de batalla o un campo de juego, que es básicamente donde se disputa dentro de un campo. Un campo puede ser, por ejemplo, el campo artístico, un campo de una ciencia específica, el campo educativo, un campo económico. El ecosistema de una empresa grande es un campo, por ejemplo, el ecosistema político de un país o de una provincia grande es un campo. Entonces, es en el campo donde las personas se disputan, justamente batallan, por ya sea mantener el status quo, mantener lo que es su capital social y simbólico, y los transgresores luchan por cambiar el status quo y adquirir más capital social y simbólico para ponerse en la posición de poder. Y estos se van intercambiando por épocas, por eso vemos de que hay ciertas épocas en donde la derecha es más prominente en los ecosistemas políticos de los países y hay épocas en donde la izquierda es más prominente en los ecosistemas políticos de los países. Eso sí, nunca un transgresor puede ser tan transgresor, ser tan no me sale la palabra. Sí, ser tan transgresor. Ir tan en contra de la corriente que es expulsado del Debe campo. ser sutil Sí. al aportar dentro de su campo. Por ejemplo, un recién graduado de una carrera puede publicar un paper de investigación proponiendo una nueva posición sobre un tema ya investigado antes, en donde ya hay un paradigma popular, pero siempre respetando a los autores que vinieron atrás de él, no diciendo yo tengo la razón o por qué estoy bien y todo el resto de antes estaba mal, sino que se va construyendo como ese capital simbólico, esa reputación, hasta que queda en la posición de poder donde sí puede dar esos statements, no me sale la palabra en español, no puede ser, declaraciones, ahí está, donde sí puede hacer ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque está en la posición de poder. Ahora él es el status quo, el transgresor pasa a ser el que está en la posición de poder. Ahora, el término de violencia simbólica, él decía que la violencia simbólica es aquella violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad. O sea, con su complicidad quiere decir que como que también las personas que son como un poco más marginadas aceptan esas reglas del juego por más que se vean afectadas. ¿Cómo es?
Es el poder invisible que impone la cultura de un grupo como si fuera universal y natural. En la educación, la escuela reproduce la violencia cuando presenta correctos los saberes, lenguaje y comportamiento de las clases dominantes, desvalorizando los otros grupos. Y la consecuencia es que naturaliza desigualdades, hace creer que el fracaso escolar es individual y no social, y la violencia simbólica en la escuela ocurre cuando la cultura de unos pocos se impone como la cultura de todos. ¿Cuál podría ser Y algo que yo puse como Sí, pregunta. No digo, ¿cuál sería como un ejemplo común de eso, digamos? No ahí sé yo si- iba a decir, yo hice un caso. Es muy fácil de ver, Un caso parece porque caso cerrado. lo tenías a mano. Tengo acá. Bueno, yo había planteado algo que yo lo que vi que se relaciona mucho lo que hará Bourdieu con algo cotidiano mío, era que, por ejemplo, la lección de rey y reinas de la escuela. Yo lo relacioné con eso. Vamos a analizar la lección de rey y reina estudiantil. Supongo que en todos los colegios, o en algunos, no se hace, en mi colegio no se hacía, porque mi directora decía que todas las princesas y princesas. Pero generalmente todas las escuelas se hacen lección de rey y reina estudiantil. Yo el año pasado tuve la oportunidad de vivir la experiencia como en la elección departamental de las reinas. Y se evalúa el test cultural y se evalúa elegancia, simpatía y demás. Pero en realidad tiene mucho de esto de violencia simbólica, tiene mucho de todo lo que hablamos. Primero, en el hábito, los estudiantes de colegios privados de alto nivel económico llegan con un hábito más marcado por seguridad, manejo de códigos sociales y confianza en espacios públicos. O sea, por lo general, los colegios que son de escuelas privadas o conocidas, como por ejemplo Santa María, San Basilio, corren con más ventaja porque tienen más seguridad y manejo de códigos sociales. O sea, esto de, por ejemplo, yo viajé a Europa 3 veces, me fui a Disney para los 15, eso a mí me posiciona como más segura que frente a otra persona que no lo vivió o no lo tiene, digamos. Los capitales. En el capital económico, quienes provienen de familias con alto poder adquisitivo pueden invertir en un traje alegórico costoso, en la preparación, en la estética, porque en los redes de estudiantina, de departamentales, ellos tienen que invertir 3 vestidos costosos, o sea, más a las reinas, incluso se le pone más a las reinas un costo que a los reyes. Pero ellos tienen que invertir 4 trajes, o sea, un vestido diferente para cada noche, además del traje alegórico que suele ser de alta costura, que se le exige que sea de alta costura, más lo que es peinado, maquillaje, el taco, que no sé, todo lo demás. Ahí por ahí se lo podría relacionar un poco también con lo que vimos de Saviani, de que el huevo o la gallina, en cuanto a qué produce qué, si la educación produce la desigualdad o es desigual por la diferente tipo de educación. Curioso que preguntas eso, no sé si estuviste justo cuando empezamos, No. pero algo de algo que busca Bourdieu es justamente reconciliar lo que vos decís, que es la estructura la que forma a la persona o la persona forma la estructura. Bourdieu propone de que si bien la estructura te forma a vos, porque obviamente nacés dentro de una sociedad y la sociedad te forma, vos podés ir rompiendo de esos cascarones para ir transformando. Por eso la infame frase que dijo el profe la clase pasada y que la dijo el propio Bourdieu, que es las estructuras, ¿cómo era? Estructuradas. Las estructuras estructurales predispuestas a ser estructuras estructurantes. Son un trabalenguas. Bueno, yo también tengo un ejemplo de violencia simbólica que lo vi y aún no tenía todo el conocimiento que tengo ahora. Cuando mi chiquita estaba en primer grado, recuerdo que yo le llevaba las manitos a la entrada del salón y veía, ¿no?, como las otras, había una nenita que por ahí ya iba un poquito despeinada, con el guardapolvito sin planchar, qué sé yo, y yo veía como esta chiquita se sentaba en una mesa de 4, llegaban las otras y se sentaban en la otra mesa de al lado. Es un día. Después otro, cuando la chiquita llegaba después que ella, se sentaba en la misma mesa y ellas todas se levantaban, y eso fue lo que a mí me redolió, porque se levantaban todas, incluida mi hija, se levantaban y se iban a la mesa de al lado. Y después yo le pregunté a la maestra, ¿no? ¿Cómo el mismo docente reproduce desigualdad? Claro, por ahí voy. Justamente le pregunté a la maestra, profe, ¿por qué las chiquitas hacen eso con la compañerita? Ahora no me acuerdo el nombre. Y ellas son así, son chicos, porque como ella viene y ella no estudia mucho, ella tiene un problemita en la casa, entonces la profesora
ya era una señora grande, unos 50 años, ella estaba legitimando el actuar de las compañeritas. Eso es violencia simbólica. Eso es violencia simbólica. Cuando vos legitimás, ahí dice, la educación, en educación dice, perdón, la escuela reproduce esta violencia cuando presenta como correcto un saber, el lenguaje o comportamientos de una clase dominante. No es cuando se ve, no es violencia simbólica que las niñas se levanten y se vayan o no se sienten con esa nena. Es violencia simbólica cuando se dice, y bueno, pero los chicos son chicos, hacen cosas de chicos. Vos legitimás y propones eso como correcto. No es violencia simbólica que la de un colegio o una niña con cierto capital económico en los términos de Bourdieu pueda comprarse un vestido y otra no, porque eso, Claro. y que esa que no se haya comprado ese vestido no ingrese a los estándares, o sea, no sea elegida por no tener ese, porque eso es violencia directa, diría Bourdieu. O sea, esas son violencias que podemos ver. Son aquellas que naturalizamos y decimos, en realidad es muy linda la reina que ganó, deslegitimando la opción. ¿Saben qué es violencia simbólica? El nombre, elección, rey y reina. Claro. ¿Por qué? Porque Porque ahí dice, aquí arriba dice, la violencia simbólica es aquella violencia que se ejerce sobre un agente social con su complejidad. Es el poder invisible que impone la cultura. Cuando yo digo, hay una elección de rey y reina, ¿dónde está el poder invisible? Que yo estoy imponiendo que no se ve, la violencia simbólica no se ve. No todos van a poder acceder a... Yo había puesto acá que Tiene que ver con el... O sea, que van a tener que elegir lo más lindo de lo lindo. No, porque vos, no, ni siquiera decís eso todavía. no, porque hay un montón de cosas que se evalúan para ser reina. O sea, No, pero está en la elección rey-reina. ¿Qué hay ahí en eso, en la elección de un rey y una reina que es invisible a todo lo demás, pero Ay, no, existe? igual. Vos estás invisibilizando algo. Dominaria. Exactamente. De que no hay opciones o otras opciones. No hay elecciones reyes donde pueden haber dos varones rey o dos mujeres rey o transexuales rey. ¿Me entienden? Lo que vos estás invisibilizando, proponiendo una opción como correcta y que encima esa opción es de las clases dominantes, desvalorizando los otros grupos, es invisible, es imperceptible, hasta que alguien rompe, dice él, cuando vos decís es transgresor. Para el transgresor no es el que cambia las reglas del juego. El transgresor es el que se pregunta y dice, che, pero pará, ¿y todas estas personas que quedan, por qué no le ponemos también? ¿Cómo cambiaríamos los nombres para que ingresen? ¿Me entienden? Ahí vos estás, cuando vos empezás a preguntarte sobre por qué es tan invisible, por qué el agente, todos ustedes, dice, hay una parte de Bourdieu que yo les enseño a los chicos en otro curso, que es que uno es cómplice de la violencia simbólica porque uno es víctima y no quiere ser víctima. Nadie quiere decir yo soy pobre, a menos que sea una morada o sea, nadie se refleja en el que pide monedas en la calle. Nadie dice, bueno, la verdad que yo algún día quisiera ser linchera. ¿Me entienden? Yo quiero ser, no, a mí me gustaría ser abogado, dicen, no, a mí me gustaría ser profesor, a mí me gustaría tener tu 42 horas. Nadie dice, yo quiero ser desempleado. Y ahí es donde radica, porque ustedes dirían, pero es una obviedad, pero no es una obviedad. Vos estructurás el mundo así, vos decís, esto no, porque esto es lo incorrecto y esto es lo menor, lo chico. Tiene que ver con eso, es mucho más profundo que cosas que sí podemos ver. Por eso hablábamos de la estructuración. Voy a dar otro ejemplo, que ustedes lo viven, porque lo bueno de aprender Bourdieu. Al principio lo que pasa con la gente cuando aprende Bourdieu es que empieza a mirar hacia afuera, quiénes son los violentos. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que ustedes ejercen violencia simbólica todo el tiempo. ¿Sí?
y que ustedes van a estar parados en el rol de profes. Y lo que Bourdieu nos propone es, ojo, porque en esa distribución de campo llamado aula, vos contás con un capital en donde otro es inferior a vos. Entonces, ojo con reproducir violencia simbólica sobre tus estudiantes, sobre tus otros docentes, sobre tus otros padres. Hay algo que dice, y me quedo con esta misma frase, en la educación, la escuela reproduce violencia simbólica cuando presenta como correcto los saberes, lenguaje y comportamiento. Y una vez Adrián dijo, profe, y habían otros no, ¿por qué usted te enseña desde este lugar y los otros me dicen que lo correcto es esto? Eso es violencia simbólica. Cuando yo presento que esto que yo le enseño es lo correcto. Yo me dije a mí mismo, no voy a ejercer violencia simbólica pero no estoy pensando, ay, no, estoy bien. No, ya empecé a apropiarme de Bourdieu en el tiempo, por la práctica misma. Entonces puedo decir, yo no le voy a ofrecer a mis alumnos la receta mágica de cómo pararse a enseñar. No la tengo. Pero si yo les digo, chicos, para enseñar necesitan hacer esto, porque esto es lo correcto, y eso es violencia simbólica para Bourdieu en la escuela. Porque vos dejás afuera otras opciones de enseñanza, otros modos de ser y de hacer. Y esos modos de hacer y ser no están aislados en el mundo, están internalizados en el hábito de una persona. Son representaciones de personas. Esas es por ahí algunas cositas que las vamos a ir limpiando. Disculpe, profe. El Yo hecho soy su ayudante. el hecho de haber cambiado repitentes por permanentes pasa por hecho de violencia. Tiene que ver con eso, porque en realidad, no sé si ayer lo decía en una reunión, repetidores va a haber, y está bien, son trayectorias. Lo que no puede haber es expulsiones. Que cambie el término expulsado, ¿sí?, por trayectorias discontinuas, tiene que ver un poco con eso. Porque el expulsado, ¿por qué va a ser expulsado? ¿De qué va a ser expulsado? No es la función de la escuela expulsado. La función de la escuela es otra cosa, dice Bourdieu. Pero siempre, y él, en la sociedad que él estudió, había expulsados. ¿Sí? Es más, en el estudio de él dice todos los que han quedado afuera del sistema. Y quedan afuera del sistema por los términos que se utilizan, por lo que es correcto, lo que es incorrecto. No sé, tú le hablabas a Marce del tema si el pelo no o el pelo sí, si va. Hay un montón de situaciones que confluyen ahí. Yo jamás le diría que se corte el cabello. Capaz le diría que se lo acomode porque me distrae. Y él no enseña para él enseña para que yo aprenda. Tiene que cumplir un objetivo. Y si su pelo a mí, estoy mirando el pelo y no estoy atendiendo lo que él me dice, hay una estrategia que debe cambiar, digamos. Y no ejerzo violencia simbólica sobre él por eso. Es operativo esto. Pasa lo mismo con llevar un escote. Digo, si yo soy profe y vengo con la pupera por acá, ¿me entienden? Y obviamente todos van a estar mirando mi ombligo peludo. No me van a estar escuchando de mí. Y no es violencia simbólica que me digan, profe, la verdad es que usted no se puede vestir así. ¿Me entienden? En esos términos. Sino que hay algo operativo que funciona ahí. Es muy sutil, no tiene que ver con algo directo que se pueda, mira, esa violencia simbólica, dice los tipos de toque. Yo digo, no, porque vos la violencia simbólica no la ves, es invisible, es reflexiva. Vos tenés que reflexionar y vos naturalizás tanto que pensás que es lo correcto. Cuando eso que está naturalizado, y nosotros pensamos que es lo correcto, es violencia simbólica. Decirle a una persona o negarle la inscripción a un alumno que no está con la edad de ingresar al primer año, eso sería violencia simbólica. ¿Pero cómo? Por ejemplo, Negarle a un alumno. Viene un papá y te dice, yo le quiero escribir a mi hijo al primer año. Y te dice, pero no sé, él un año no hizo la escuela, o 2 años no hizo la escuela. Y le dice, no, pero la inscripción es solamente para los que están saliendo de séptimo. ¿Eso sería tipo violencia simbólica? Sí, es violencia directa igual. No es simbólica. O sea, en dónde está escrito. Bueno, a ver, la violencia simbólica parece como correcta. Entonces, nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto. Y en este caso, lamentablemente, esa persona está haciendo lo incorrecto. No está reproduciendo como correcto esa opción, sino que
no es ni en el fondo, en el llano todos sabemos que nadie puede negar una inscripción en la educación pública, correcto. ¿Sí? Tampoco en la educación de gestión privada, porque el sueldo de los docentes y del personal directivo viene del Estado, o sea, no viene no viene de la cuota. Entonces es mentira que lo que no es violencia, es violencia. Es violencia directa. ¿Por qué? Porque en ningún lado dice que es lícito hacer eso. Entonces es ilícito. ¿Me entendés? Violencia simbólica sería decirle, bueno, te vamos a aceptar, pero en el turno tal. Pero eso se supera. ¿Por qué? Porque vos te mostrás como correcto, como brindando oportunidades, pero en el fondo son discriminaciones, ¿se entiende? Por eso el C, el H, el J y el A, esas son las explicaciones en el tiempo de por qué un curso es mejor que el otro, porque es inconsciente. Me preguntan, profe, si acá en la escuela es aleatorio, Después se preocupó. los grupos. Sin embargo, el A es mejor que el B y que el C y que el D. Pero es por el año. En el Están tiempo. mixturados en primer año. Ellos están todos mezclados, Mejoran. pero sin embargo, porque es inconsciente, porque es parte de los hábitos de los docentes, de los alumnos, de percibirse. De la sociedad. Exacto, porque es Eso yo estructurante. quería preguntar, porque Pero ¿se puede modificar? ¿Se puede modificar? Sí, se puede ¿Por qué? modificar. Porque la sociedad no es algo que ya está y es así y no puede cambiar. Pero para modificarse hay que comenzar a trabajar de otros lugares, ¿sí? Digo, me detuve acá porque es una de las temas que más me gustaba, pero bueno, pueden seguir, chicos, por donde quieren. pero yo hice una pregunta entonces, bueno, algo que pasó en la escuela el año pasado, me acuerdo, yo relacioné mucho con esto, yo me sorprendí con mi mamá, porque fue como, mami, yo naturalicé eso, como que estaba bien, pero en realidad no. Y lo mismo pasó con la elección de Rey y Reina, pero salió una chica que solo teníamos dos candidatos. Teníamos una chica que viaja a Europa, habla 3 idiomas, porque habla francés, habla inglés y habla español, y era como que era obvio que iba a salir ella reina. Y salió otra chica, y fue como que mis directivos me dijeron, no, ella no puede ser reina, me dijo, porque van a ir allá y las chicas de otros colegios le van a hacer bullying, la van a tratar mal, porque ella es diferente, no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién es la víctima de violencia? La reina. Bueno, o sea, yo, primero porque yo no naturalicé. No De sé, violencia simbólica. ¿Quién es la víctima? Todos. La chica. ¿Por qué? Porque fue la que se le dio de medio, o sea, se les displazó como que le estábamos cuidando, Ajá. pero en realidad no. O sea, porque. Pero cuando vos decís va a ir allá donde le van a lastimar, porque vos estás diciendo que las rochas que son de allá son rochas. No, son, no. Y aparte las rochas son violentas. Lo que no salga es porque va a ir, y por ejemplo, la de Santa María lo va a tratar de bien porque ella no viajó a Europa. Bueno, pero ahí también hay violencia, ¿me entendés? Creer que las de Santa María son violentas, van a ser violentas conmigo porque yo no viajé en Europa y solo aceptan a la gente de Europa. Digo, está en todos lados, o sea, ¿me entiendes cómo funciona? No es que a los menos, sino también a quienes, chicos, o sea, hacemos chistes de las blondas, de la Milipili y del Tincho. Hay un flaco que hizo su vida humorística y ganó mucho dinero, que es el que hace de... Ay, fue el nombre de ese jugador de rugby que hace de Tincho. Y haciendo, en este caso es directo, pero en el fondo siempre hubo, digamos, de un lado y del otro, tiramos, o sea, siempre se tiró de un lado y del otro las violencias simbólicas, ¿entiendes? O sea, porque cuando yo digo no, porque la realidad es que no le da, pero no importa, porque es linda, ¿me entiendes? Yo ahí estoy diciendo que eso es simbólica. Digo, y no es directa en este caso, porque parece bien, digo, no pasa nada, ¿me entienden? Y también para el otro lado, porque digo que las feas van a tener que ir a laburar,
¿Entiendes? O sea, y que hay una fea, digamos, que es fea. Cuando vos te empezás a preguntar qué es fea y qué es linda, ahí es donde vos podés hacer relaciones. ¿Se entiende? Es muy finito y aplica a cualquier ejemplo que ustedes me tiran. Yo voy a estar preguntándome, pero porque justamente estamos en Bourdieu y uno como que se mete en el libro y se mete cuando lo conoces con el tiempo, vos empezás a masticar eso de sus críticas que nos ayudan. Vuelvo a decir esto, no es para andar por la vida señalando, usted está ejerciendo violencia, porque eso hacen los alumnos a veces, sino es para modificarme yo mis estructuras de hábitos, entender cuáles son aquellos hábitos que están estructurando violencia simbólica todo el tiempo. ¿Sí? ¿Los chistes serían violencia simbólica? No, porque, digo, los chistes, ¿qué es un chiste, digamos? Si yo el chiste uso yo y Maca para poder reírnos, no sé, de Rosa, no es, perdón, eso es violencia directa, digo, estamos haciendo violencia de Rosa. Pero si usamos el chiste y hacemos el chiste y Rosa está con nosotros y lo digo frente y nos podemos reír, no habría violencia simbólica ahí. La violencia simbólica es cuando yo tomo como correcto un pensamiento. Las mujeres, la verdad que la vez pasada se me escapó una y porque el hecho de que yo lo conozca y opere en situaciones de educación no significa que en mi vida no haya violencia simbólica. Y yo dije, el problema de esta escuela es que hay muchas mujeres. Fíjense lo que dije. Estaba súper cansado, súper harto de un montón de peleas y dije, el drama de esta escuela es que todas las son de mujeres. O sea, ¿y qué quise decir yo de eso? Y nadie se rió y pasó y todo como que, claro, sí, ¿entiendes? Como que está re legitimado. Igual estadísticamente, en apoyar lo que usted dijo, estadísticamente yo era encargada de un local de comercio y tuvimos que hacer una encuesta cuál era la problemática más común y es en el grupo de mujeres. Y esa respuesta, perdón, la pregunta, ¿cómo es? No, teníamos que buscar cuál era el mayor problema, que el ambiente laboral sea y daban bajo. Opciones. Sí, no. Una decía las mujeres. No. Eso es terrible. Era comentario, tenían que escribir, era como una planilla. Y la gente tiene naturalizada. Es que las propias mujeres decían, y las propias, hay competencia, pero la gente no es. Habla mal género, así. Digamos, la gente tiene naturalizada de que las mujeres pelean más, de que las mujeres manejan mal. Competencia, de que los compiten accidentes, mucho. O sea, digo, tiene que ver, obviamente, por eso el tipo escribe un libro que se llama La violencia masculina. ¿Sí? Justamente porque dice, la que más recibe violencia simbólica y reproduce, porque es estructura y es estructurante de, ¿sí? Produce y reproduce, es la mujer, dice él. O sea, la misma mujer que es víctima de violencia es cómplice de su violencia. ¿Se entiende? Como condición de mujer. ¿Qué significa esto? Por su cuerpo. No, esto quiere decir que, porque ¿qué es la violencia de género en términos de mujer? Es condicionar la vida social de una persona por su base biológica. ¿Me entiendes? A los gays les ha pasado mucho tiempo, vos sos gay, tenés HIV, digamos, te vas a morir de SIDA. Digo, condicionar una cuestión de género o de sexo, ¿no? Y toda la vida social, digamos, que viene, dijo una profe, yo estoy re triste por vos porque sos gay, porque los gays sufren mucho. Dice, yo me mato de risa. Digo, pero, ¿me entienden? No, si sufren, mueren solos, no tienen herencia. ¿Viste? Y vos decís, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Pero tiene que ver porque hay una cuota de historia que se formó esa. Hoy hay desnaturalización. Ahí dice, consecuencia se naturaliza desigualdades. Se debe desnaturalizar, pero se hace preguntando, Rosa. Tengo una consulta. A mí me pasó en la carrera de bibliotecología, hicimos una nota para ir a entrevistar a la bibliotecaria del Roque. Con la nota aprobada, yendo a la entrevista en día y hora correcta, con una compañera, no le dejaron pasar porque mi compañera tenía el cabello azul
Y la excusa fue que ellos en su política educativa tienen el respeto por el cuerpo, la dignidad del cuerpo. Y como que teñirte de azul es no respetar tu dignidad. No ser digna del cuerpo. Y eso, o sea, no pasó, Saliste de tu cuerpo. no pudo pasar a hacer la entrevista. Sí. Y yo salí de Sí. ese colegio, o sea, soy de ese colegio, y Sí, quedé sí, así sí, sí. tipo, ay Dios mío. ¿Eso Sí, es sí, violencia Eso, simbólica o sea, o...? para mí, vuelvo a decirte que es violencia física, es violencia directa. ¿Sí? Ajá. Entra, o sea, dentro de los estándares como violencia directa. Porque vos le estás diciendo a alguien no entres por tu color de cabello. ¿Me entendés? O sea, es totalmente directo. Lo que se vuelve, lo que se podría volver simbólico es en la escuela, al interior, escuchar tantas veces de que hay un tipo de cuerpo digno y lo que es violento simbólicamente es que hay un tipo de cuerpo indigno. ¿Me entendés? Sí. Pasa, por ejemplo, cuando se enseña en los colegios religiosos el tema de los pecados capitales, la gula. Pasó con mi profe que era gordita. Y Claro, empezaron a vos reírse sos los claro, compañeros, la gula tiene pero una forma bajito. física. Muy bien, hay un ejemplo, digo, yo conozco mucho de un montón de religiones, pero no profeso estas, pero la gula está asociada al cuerpo gordo. Y no tiene que ver con eso, digo, o sea, No, ¿entiendes? no tiene nada que Tiene ver. que ver con eso. Pero la violencia simbólica lo que hace es legitimar el concepto de que gula es atracarse comida y por ende engordar. O sea que todos los gordos son de gula. No es por otra cosa. Chicos, se van a ir a contigo. Profe, y en ese caso, por ejemplo, mi profesora, en lugar de decir esa aclaración que dijo usted, solamente se defendió a sí misma diciendo que ella era gorda porque tiene hipotiroidismo. Pero ella Claro. estaba absuelta. Claro, Gorda ahí no. hay violencia simbólica porque ella dice, yo soy gorda y la vamos a ver correcto, porque tengo hipotiroidismo y el hipotiroidismo hace que vos no puedas adelgazar, o sea, hace que vos retengas, o sea, cualquier cosa que comas retenés y te hinchás y tenés metabolismo digamos lento, ¿tá? Tenés metabolismo lento. Ahí vos ponés un saber correcto, pero no corregís lo que tenés que corregir, que es el concepto de que la gula no, o sea, no todas las personas que tengan gula sí o sí, o que la gula te hace gordo, o que las personas que son gordas tienen el pecado de la gula, entendiendo el pecado como algo que te va a dejar afuera que es parte de una creencia determinada. Para quien no tiene esa creencia, al gordo ¿me entienden? O sea, no le pasa nada, digamos. Pero el que tiene esa creencia le condiciona esa... Acá la violencia sería, vuelvo a decir lo mismo, en el caso de cuerpos dignos y no dignos, tiene que ver con la violencia física, es decirle a alguien, mirá, la verdad no puedes entrar acá porque acá no permitimos este tipo de cabello. Hasta ahí es violencia física. Cuando yo digo, porque este tipo de cabello, o sea, nosotros estamos a favor del cuerpo digno, significa que hay cuerpos que son desvalorizados de otros grupos. ¿Ah? Ahí está la verdad. O sea, que hay cuerpos que son indignos. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso no pasa en un colegio religioso. En todos lados. Porque la pollera corta, porque el hablar. Yo les doy ejemplos de la escuela pública, porque es el lugar donde yo siempre trabajo. Podría darles en la escuela privada, porque también trabajo en la privada. También me han pasado miles de cosas ahí, conozco historias de otros, que se la empresa vino Jime, una profe de acá, súper mal, súper estresada, porque fue un ratito a su escuela a dar 2 horas de clase, salió de acá, fue a dar clase, y él estaba toda de negro, muy divina, muy correcta, camisita, pantalón de vestir, y un blazer celeste gigante, y le dijeron que la iban a poner, que van a hacer una exposición, porque así no la dejaban entrar, con colores llamativos como el que tenía. Digo, o sea, y eso, digo, son violencias totalmente directas. ¿Sí? Lo que es simbólico es cuando se Yo legitima. impongo se mi legitima. forma de creer como que es lo único correcto.
como se legitima diciendo, porque esto es bueno por tal y tal cosa, y doy un montón de argumentos que todos terminamos creyendo, digamos. Si no tenés argumentos, profe. Es que ahí A mí me pasó, por ejemplo, no hay violencia. pasando por la fila y que la Bueno, no me tiene argumento mandaba, para no dejarla fuera, ¿me entendés? o en la lista no hablable. Claro, no hay ningún Pero, argumento. profe, en esos casos, el Estado no puede intervenir, o sea, porque vos podés ser un colegio Hoy religioso, pero bueno, Hay- podés ah, tratar a una sí, persona. sí, sí. Todo pasa por lo que hagan los padres. O sea, los padres, nadie suele demandar a una escuela privada y cuando pasa los representantes legales se quedan locos. Claro, por lo menos cuando vos ingresás con las condiciones. Con condiciones de ahí y te dan vuelta, el representante legal te dice, pero vos firmaste este contrato, que dice que vos no podés, los chicos no podían entrar acá, vos sabías, ¿viste? Y te empiezan como... Si el padre la sigue con un abogado, si la sigue, le gana. Esto te lo digo. Lo que pasa es que, ¿qué hacen los abogados? Los abogados te meten el perro, te meten presión, y el nene en el fondo quiere terminar la escuela con sus compañeros de curso, no quiere hacer la tercera guerra mundial con la escuela, ¿me entendés? Entonces se cansa una persona, porque así funciona el sistema judicial. Se cansa la persona, digamos... Y ahí, profe, nosotros somos, viene mi directivo, me dice Macarena, vos en tu clase, si tienes, por ejemplo, si tienes primera hora de clase, Sí, si te llegan a vos con un cabello celeste y con aritos, le echás del curso y decís que vuelva a la casa, por ejemplo. Y ahí yo quedo entre lo que me dice mi directivo sí. y entre lo que está correcto. Cumplir mi deber ¿Cómo? o obedecer a mi orden moral, vamos a decir. Claro. Sí, no sé, es mi deber No. decirle eso al chico. En el colegio privado uno tiene que recordar que uno tiene una contratación. Sí, Y dentro de esa contratación, yo trabajo en una institución privada hace ya 13 años. Y yo siempre fui yo, digamos, o sea, nunca, no la careteé nunca, tuve miles de dramas y todo lo demás, pero ¿saben qué? Yo me sé el contrato. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero uno tiene que conocer los contratos de uno y decir, bueno, acá dice, por ejemplo, en una parte dice que el docente no atentará en contra de los buenos valores de la institución, ¿viste? Pero es muy amplio y ahí es donde te quieren agarrar. Vos estabas tratando de encontrarlos porque vos no le hiciste caso con ese. No, en realidad los buenos valores no dejarla fuera porque Jesús, ¿viste? O sea, ahí vos sos la que tenés que tener los argumentos, ¿viste? O sea, nuestro Señor, ¿viste? Yo le entro así, o sea, le gano el argumento porque es, en definitiva, pero ¿por qué le vamos a echar a la niña si Jesucristo dijo que vengan todos los niños a mí? ¿Viste? Yo le tiro esa, o sea, la mato, ¿entendés? Bueno, mi mamá hizo un planteo así, en el colegio que era cristiano, hizo un planteo así porque también en el trabajo de la bula. Quedan como rari, ¿viste? O sea, pero de todas maneras te van a buscar, te van a... O sea, yo siempre digo que es mejor no jurar. Hay gente que sí tolera y hay gente que no, y entiendo que es mejor. El año pasó una situación con mi hermano, que a él le gusta tener el pelo largo, no se quiere cortar nunca, pero pasan días, viene la directora y me dice, tu hermano no va a entrar a la institución hasta que no se corte el pelo. Esto es en lo público. No, eso Él no es obligadamente se tuvo que cortar el pelo y al otro día la directora le estaba esperando en la entrada de la institución. Ellos tenían listo. Tiene que ver más con el Encima tema le dice, ay, qué de bonito aparatos que haces, ideológicos del Estado, eso. Pero eso ya. ahí es cómo se legitima a alguien en los términos de Bourdieu. No me quiero ir al otro autor, pero en los términos de Bourdieu es cómo alguien tiene poder. Cuando gana mucho capital en su propio Ahí campo. está. O sea, dentro de su campo tiene ciertos capitales. Todas las personas tienen su capital. Y dentro de esos, esos capitales juegan a tu favor en determinados campos. ¿Sí? Yo tengo en el campo educativo, dentro de la
escuela secundaria de innovación vista como un campo, yo tengo poder. Sí. ¿Me entienden? Yo uso todos mis capitales. O sea, acá. Todo. Y al tener todos los capitales, tengo capital simbólico. Y eso me da la oportunidad de poder generar o no violencia simbólica. Sí. ¿Sí? Esa es la realidad. La directora, en el lugar que ocupa en su escuela, tiene todos los capitales. Entonces ejerce esto es un análisis sociológico de la escuela. Esto también tengo que decir. O sea, todos estos autores son análisis sociológicos de la educación. No son jurídicos. ¿Me entienden? No son legales ni ilegales, son sociológicos. ¿Por qué la directora hizo eso y por qué el niño le hizo caso? Inclusive a sabienda a todo el mundo de que eso es ilegal. Porque tenía de quedar afuera del campo. De quedar afuera del campo, dice Bourdieu. Las personas, los sujetos, los agentes, lo que ponen en términos agentes, juegan entre ellos, con sus capitales, ¿sí?, determinadas posiciones. Y lo que no quieren es salirse de su campo. Quedar afuera del campo. Entonces van a hacer todo lo posible para ganar. Inclusive ser cómplice de la misma violencia de la que son víctimas. Inclusive, cuando la profe te decía, callate y andate al rincón. ¿Sí? Que hasta el día de hoy puede ser que suceda. Y hoy todo el mundo sabe que eso está mal, en términos legales, pero la gente lo hace igual, y los niños obedecen igual, y los padres terminan diciendo, sí, está bien, ¿entienden? Porque ahí es donde cómo se juega, porque dice, yo no tengo capital económico, no tengo capital cultural, mi hijo no lee bien. Sí. Pero tengo capital social y sé que la profe, si yo le hablo bien, si yo soy buenita y hago lo que me pongo como a ella le gusta, voy a ganar el siguiente capital, voy a salir bien en la nota, que es el cultural. ¿Se entiende? O sea, vos vas jugando, porque no es que la directora tiene capitales y el niño no, los niños tienen capitales. No, tienen los mismos dentro de la dinámica del juego. Yo decía, yo en la escuela de innovación, o sea, tengo poder. Y en el Montoya no tengo la misma distribución, pero actúo como si, en los términos de Bourdieu, y la gente agacha la cabeza. Porque ahí, y eso por ahí no está acá, es que usted tiene que entender que usted tiene muchos capitales. Hay algunos que son más reducidos y hay otros que... pero uno lo que hace es ganar los otros potenciando uno que tiene. ¿Sí? O sea, vos naciste con capital social, esta capacidad que tenés de interactuar con otros, de charlar, de conocer gente, de hacerte querido, querible, de ser muy bueno exponiendo cosas, y de repente te llaman y te dicen, tengo un trabajo para vos. Y con ese trabajo ganaste capital económico. Tengo otro ejemplo de capital económico. Y así es como uno va tomando ciertos capitales, pero solo dentro de un campo. Yo me voy a mi casa, no tengo ningún capital. Mandas a mi perra, bebita, ¿me entienden? O sea, agarrando a mi perra, estoy viendo si me van a ir a dar de comer o... Yo tengo otro ejemplo de intercambio de capitales de la época del Renacimiento, siglo XV-XVI, ahí está, que era que los monarcas comisionaban a los artistas de la época para hacer esculturas, para exhibir o hacer retratos de ellos mismos, así intercambiando capital económico por capital social. ¿Por qué? Porque los artistas eran figuras sociales reconocidas, queridas. En ese momento. Hoy hay un artista o así. Sí. Pero acá ejemplifico dos cosas. No solo el intercambio de capitales, es decir, estoy intercambiando parte de mi capital económico por un capital social, porque al monarca al final va a ser más reconocido, va a decir, bueno, este tipo, mirá, los artistas le hacen esculturas, le hacen pinturas, debe ser un tipazo, no sé, algo debe tener, ¿no? ¿Hay más ahí que ustedes quieran mostrar? Yo porque estamos con el tiempo. Hicimos un resumen de los A ver, aportes. Sí. Mirada crítica que permitió desenmascarar el papel real de la escuela. Sí. Que dio herramientas conceptuales para comprender cómo funciona la reproducción social y la Para estudiar la educación. sociedad también, sí. Sí. Y abrió la puerta a pensar a prácticas más inclusivas y conscientes de las desigualdades. ¿Me das el cosito? No los quiero el HDMI. Bastante bien. Acá me van a ayudar con esta presentación. Ustedes esta la tienen en
el aula. En el aula, esta que ustedes hicieron ahí me la tienen que pasar para que yo le pueda poner en el aula. Y Miguel. Cuando Bourdieu y Barcelona escriben sobre la teoría de la reproducción, no lo hacen a partir de cualquier cosa, sino lo hacen a partir de este concepto de violencia psicológica. Y le puse el texto como dice en Los Herederos, ¿tá? Para no hablar yo. Dice, la violencia simbólica es esa coerción, ¿sí? Coerción es un tipo, una de las formas de ejercicio del poder, que se instituye. ¿Qué significa esto? Que se institucionaliza, está legitimizado por una institución. Está legitimizado, está aprobado por todos los que somos parte de las instituciones. En tu familia, una institución, está aprobada esa coerción. ¿Me entienden? Hasta la más violenta. Por eso, las violencias domésticas, por eso la mujer, muchas mujeres o mucha gente considera de que no existe violación entre el matrimonio, por ejemplo. Porque está institucionalizado de que la mujer de su esposo debe abrir las piernas, porque es su esposo. Por eso él escribe la violencia masculina después. Pero cuando ella no quiere, es violación, no importa si es tu esposo, ¿me entiendes? Es más, profe, cuando nosotros hacemos la revalidación de la denuncia de violencia de género, en el formulario no habla de No, esa parte. obvio. Y tampoco habla de la agresora. Habla nombre y apellido del Agresor. Ahí también, hoy en día se empezó a discutir también esto, porque han cambiado los modos sociales también, ¿no es cierto? Porque están institucionalizados. Por mediación de una adhesión que el dominado, la víctima, digamos, él no habla de víctima, él habla de dominados y dominantes, ¿sí? No puede evitar otorgarle al dominante, ¿sí? Y por lo tanto a la dominación, dice, el dominado no puede dejar de otorgarse al dominante. Cuando solo dispone para pensarlo y pensarse, o mejor aún, para pensar su relación con él. ¿Qué yo haría si él se va? Mejor no me voy a quejar con la profe, con el profe. Mejor no le voy a decir nada al profe Pablo, porque después me tiene que tomar el examen. Y si yo no me apruebo, yo me otorgo a él, porque pienso en mi relación futura con él. ¿O no? Sí. Ustedes se ríen, pero ustedes piensan, porque ustedes están acá, yo estoy sacando lo víctimas que son, pero podría volverlo al revés y mostrarle lo victimario que son ustedes también, ¿sí? Porque ambos este trabajo, como se darán cuenta, dice, de instrumentos de conocimiento que comparte con él. Claro. Porque la violencia se da porque los dos comparten el conocimiento y se aceptan así. Es muy cruel lo que él dice, es muy terrorífico lo que él dice, en pocas palabras, pero no quiere decir que no sea real, ¿no? Porque muchos chicos en la facu, cuando ven esto conmigo, muchas chicas me escriben después y dicen, ay, profe, yo creo que estoy en una relación violenta. ¿Me entienden? Porque automáticamente comienza, cuando uno lee al autor, el recorte del autor, y lo hace lento y lo empieza a ver desde otro lado, no lo empieza a tirar para afuera la pelotita, se empieza a mirar a sí mismo, empieza a ver que o produce y reproduce, ¿sí? Dice, y que al no ser más que la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como natural. Si yo le saco a mi marido, voy a poner este, ¿verdad? Si yo le cierro la pierna a mi marido, le digo yo a mi mamá, le decía yo a mi mamá, así, imagínense, si yo le cerrara la pierna a mi marido va a dejar de ser mi marido, va a buscar otra. Porque yo tengo incorporada la estructura del matrimonio en una relación de dominación. Y si yo le saco ese componente de dominación, se termina. ¿Y qué será de mí?
Entonces, en la relación es muy fácil de tenerlo, pero en la escuela. En la Si escuela yo le digo a un entiendo. profe, tuve un problema a un profe con un montón de alumnos. Se armó un quilombo terrible. Se metió, ay no, que el profe es malo, que le hicieron el acta, vinieron los colegas, le defendieron al profe, vinieron los padres, casi se pelearon con el profe. Un desastre. Me enteré tarde, porque no querían que me meta, porque yo obviamente saco la Biblia de Bourdieu, y entre otras Biblias que tengo. Y vos le digo, profe, usted lo único que tiene que hacer es recuperar el vínculo pedagógico que usted quebró con sus alumnos. Y parte de eso son los límites que ustedes tienen que poner. Porque usted lo que necesita diferenciar con sus estudiantes es qué es violencia, qué son límites. Porque si usted le quita todos los límites, usted es la víctima. Pero si usted no es claro con los límites, usted es víctima. ¿Se entiende? Porque porque ustedes a veces quieren hacer como que entendieron la norma y que están correctos, y que el incorrecto es aquel que se excedió de límites. Pero si no existe esta relación, incorporar a la estructura de esta relación en donde yo soy el profe y ustedes bailan a mi canto, no se va a dar la relación de educación. Porque, ¿qué pasaría si yo hoy no corto esto y empiezo a dar la clase? Hay algo que no se va a entender. Y digo, no, pero ella tenía que dar. Porque invirtieron los roles. No, yo tengo que volver a mi lugar en este campo de juego. Yo tengo que volver a hacerme cargo de esta estructura. Y ustedes tienen que asumir eso. ¿Se entiende? Porque en algún momento se va a invertir ese error. No les puedo largar a ustedes allá afuera con decir lo que dijo Maca, Marce, Andy New, y está perfecto, está todo bien, nos aplaudimos y fingimos demencia y está todo bien. Eso es violencia simbólica. Porque yo digo, esto es lo correcto y no es nada más para aprender. ¿Se entiende? Sí. Bueno, no pasa nada así nomás. Vamos a validarle porque habló lindo. Marcia habló, explica muy bien. Pero Marcia, te mueves un montón. Sí. Y tenés que controlar eso. Sí. Estás en primer año, tenés 3 años para poder controlarlo. Porque si no, yo pago al Estado para que vos vengas en clase y yo aprender de vos. Y si vos te movés y yo no puedo aprender, el Estado está perdiendo plata. ¿Tá? Y el privado no te da plata. Sí. ¿Tá? Y Maca, respirá, hermana, Ay, no sí. te entiendo. Te vas muy rápido. Y vos tenés que generar un vínculo conmigo para que yo pueda entender la clase. ¿Ah? Bien aprenderse de memoria. ¿Sí? Pero apropiarse la palabra es otra cosa. Y no escapes de explicar algo, por más que no entienda. A veces es mejor poner una buena pregunta antes que dar muchas afirmaciones. ¿Está? Esa es mi introducción para el cual. Y habiendo hecho este acto, quiero decirle algo que quedó afuera. Él se pregunta, para empezar, él se pregunta, ¿cómo existe la sociedad? Y la sociedad, él no dice la escuela reproduce sociedad porque sí, sino que él dice la sociedad existe por dos cosas, una estructura externa y una estructura interna. La estructura externa son las reglas del campo. La escuela tiene su regla, la familia tiene su regla, el trabajo tiene su regla, sí, el banco tiene su regla, la política tiene su regla, la economía, el mercado tiene su regla, el kiosco, la despensa, el chino, vos sabés que California no tiene los mismos precios, porque cada uno tiene su regla. ¿Tá? Son externas. Y nosotros nos amoldamos a eso. ¿Tá? Ahora, hay otra, en esta interacción, que sucede para que exista la sociedad, tiene que haber estructuras internas. Eso es el hábito. Tus creencias, ¿sí? Las cosas que aprendiste en tu casa, las cosas que vas incorporando en las relaciones que tenés con otros, ¿sí? Entonces vos vas incorporando eso y te volvés un agente en esos campos en donde te mueves. Es totalmente variado, hay cosas que se naturalizan y hay cosas que van modificándose en esas estructuras. Eso es sociedad para él. ¿Tá? Para Bourdieu, los agentes, ustedes y yo, sociales, no son ni objetos de mecánicos determinismos, ni sujetos de plena conciencia. Él no es como
Girox que habla de Freud, por ejemplo. Porque él critica esto. Ahora le va a tocar a estos que critican a esto. Él dice, en realidad, los sujetos no tienen ninguna conciencia de lo que están haciendo. Nosotros lo hacen. Y a eso nosotros llamamos la naturalidad de las cosas. O el sentido común de las cosas, diría otro autor. Que obedecen a razones plenamente conocidas, ¿no? Para ello, dice Bourdieu, toda acción pedagógica es objetivamente violencia simbólica en cuanto a imposición. Porque yo tengo que decir el concepto. Ustedes me tienen que escuchar. Eso es natural. Parece natural, perdón. Eso parece natural. Pero para Bourdieu dice, esa forma es un poder arbitrario. Y acá es lo que yo quiero que aprendan hoy, que se vayan con esto a sus casas, es lo siguiente. Algo de lo que yo siempre voy a estar en contra, de la arbitrariedad. ¿Sí? Sí. ¿No? ¿A quién le jugamos en la cancha de fútbol? Arbitrario. ¿Qué es la arbitrariedad? Es la cultura dominante. Entonces, es el poder arbitrario, que está basado en la división de clases. ¿Qué es esto? Es cuando yo tengo el poder de elegir lo que se va a dar hoy. Y no tengo en cuenta a los demás. Eso es arbitrario. Totalmente lo contrario a Sabian, que propone algo más democrático, de mirar cada uno, de ver qué necesitan esto. Bueno, entonces vamos a darle a esto lo necesitan tanto, entonces vamos a ir por otro lado, ¿no? Esto es otra cosa, yo doy así. Acá las cosas son así, eso es poder arbitrario. Y nosotros introducimos en nuestra vida diaria el poder arbitrario todo el tiempo. Yo hago así. En sus campos, ella cocina así, él corta el pelo así, ¿no? Vos haces las uñas así, vos pensás así y listo. Cada uno tiene su... Por eso le digo, ustedes son violentos también, porque tienen un poder, ustedes utilizan la arbitrariedad todo el tiempo. El tema es cuando eso pasa con sus alumnos. Acá es donde comienzan pugnas que son... Es una relación muy frágil la del docente y de los alumnos. La relación pedagógica es muy frágil, pero es muy poderosa lo que causan los demás. La acción pedagógica tiende a la reproducción cultural y social simultáneamente. Este poder necesita camuflar, yo decía hoy, es re terrorífico, ¿sí? Camuflar su arbitrariedad de dos formas. Mediante la autoridad pedagógica, yo soy el docente. Hay una frase que yo siempre digo, el árbol es menor al perro. Cuando los pibes están todos muy locos, ¿de cuándo la voy a? Yo soy autoridad. Y la autonomía relativa de la escuela. La autonomía relativa de la escuela. Como que la escuela, acá las cosas se hacen así, ¿no? El pelo azul, no sé, los chicos que tienen que estar afuera, los chicos que tienen que estar adentro. Nos pasó algo estos días que hoy muchos rebuscan, tenían movilizado, tenían una parte. Nosotros tenemos una intervención artística que tienen que ir haciendo los chicos, y en una de ellas hablaban de machismo y de masculinidad frágil. Entonces uno de los chicos, cada chico armó como una máscara y puso en lugares muy lindos, muy copados, y uno de ellos había una palabra que era gay. Y lo que tienen las intervenciones artísticas, para quiero que estudiamos de eso, es justamente que saca lo que vos tenés adentro. Por eso estamos expuestos. Entonces algunos adultos comenzaron a decir, borren eso porque están insultando. Y es re loco porque yo le decía, pero ¿por qué mi orientación es un insulto para vos? ¿Me entienden? El problema no es conmigo que yo tengo todas las estructuras armadas. El problema es con el niño o la niña que no tiene las... ¿Me entienden? Lo que vos estás borrando es el grupo desvalorizado, ¿me entiendes? Sí. No es que está mal decir gay en la escuela, lo que está mal es tomar el gay como insulto. Sí. ¿Me entienden? Y ahí radica, ¿y cómo se legitima eso? Está bien borrar porque es un insulto, y no es un insulto. Y no está propuesto como insulto. Si lo normalizás como insulto, va a ser un insulto. Sí, o sea, obviamente,
cuando vos lo utilizás con parte de la arbitrariedad de las cosas, ahí sí sería. Pero en el interior, ¿qué pasa? ¿Esa persona lo hizo por maldad? ¿No? Esa es la pregunta que se hace. No saben. No lo hace. Es inconsciente. Porque es víctima de su propia violencia simbólica. Es cómplice de su violencia simbólica. ¿Me entienden? No quiere hacer daño. Piensa que hace lo correcto. Ese es el punto de concluir. Que ustedes muchas cosas como docentes piensan que hacen lo correcto. Están haciendo un bien a la humanidad. Y en realidad están cagando la cabeza a alguien. Eso es lo que dice Bourdieu. En el fondo, hay muchas cosas que nosotros disfrazamos con bondad y que son puro egoísmo. ¿Sí? Hay una cosa también que de los chicos que me dice que los niños no tienen sentido del humor, digamos. Entonces, todo lo que vos les digas, ellos no lo van a tomar como un chiste, ellos lo toman como verdad. Ellos lo toman como sus estructuras mentales en ese momento toman. Algunos con determinado caso van a decir, no es real, Papá Noel. Y otros siguen creyendo. Pasa lo mismo con eso. ¿Por qué autonomía relativa a la escuela? Porque acá estás así, en otro lugar no, porque después vos echaste al pibe, el papá va a supervisión y viene la supervisora. Que dentro del juego de este campo, la supervisora tiene más capital simbólico que no. ¿No es cierto? Sí. Y genera otro poder arbitrario sobre ella. ¿No? Sí. Y dice, usted está equivocada, está sancionada. ¿Vieron? Entonces, pero la escuela de ese Bourdieu actúa como si fuera sola y aislada de la sociedad. Y no reproduce estas violencias. Porque la violencia viene de afuera y ella lo va a corregir. Lo va a normalizar, va a decir qué es correcto y qué no es correcto. Profe, en esto podría entrar lo de la autoridad pedagógica del... Ahí está, mirá, justito tu mismo dibujo. No sé quién lo había dicho de lo que veníamos estudiando, de que decía que el peor de los órdenes es mejor que cualquier desorden. Claro, en el modelo tradicional de escuela, Durkheim dice que el sociólogo, igual que Bourdieu, nada más que esto es clásico, Durkheim clásico y esto es contemporáneo, dice el peor orden es mejor que cualquier desorden, justamente viene para orden y progreso, digamos. Pero ¿qué es estar ordenado? Es arbitrario eso. Obvio, todos tienen que estar sentados de una determinada manera, en realidad, ¿no? Como salen allá. Eso es la sociedad. Lo que desechó, lo que no entra dentro de ese parámetro, ahí es donde cuando vos legitimás que esto es lo correcto y que no hablas de lo incorrecto, ese es el tema, que vos no hablas de lo incorrecto. Porque no hay necesidad. Cuando dan INSI, por ejemplo, en la educación católica en la actualidad, ellos no dicen no se habla de matrimonio igualitario. Ellos no dicen eso. Directamente no hablan. Y vos preguntás, y vos decís, profe, pero ¿qué pasa con las parejas monoparentales o las familias monoparentales? No, acá tenemos... sí, bueno, pero el tema de hoy es la familia nuclear. ¿Me entienden? Lo dijo muy bien, lo dijo correcto. Y eliminó un grupo sin mostrar ninguna violencia, ¿me entienden? Es sutil, es hermoso de escuchar, es validado, ¿no? Fíjense lo que habla sobre el habitus en relación a la escuela. Bueno, él en una parte dice que la autoridad pedagógica disimula el poder arbitrario presentándose como una relación psicológica. Dice, las relaciones pedagógicas, ¿no? La relación de la escuela son relaciones psicológicas. Hay un docente que sabe, un alumno que no sabe, y él dice, no, para presentarlo así, lo que vos estás haciendo es arbitrariedad, y no estás diciendo que en realidad es una relación de poder, dice. Algo así quería preguntar, profe, ¿qué pasa cuando se dice, capaz no hay de verdad, cuando se dice que hay una base para eso, una base científica, por ejemplo? Y bueno, la puedes poner, pero hay una base científica contraria a eso a veces. Claro, sí, obvio, por eso digo. Lo que hacen es dialogar y ponerse de acuerdo, tal caso para él. Él dice, no, la escuela no tiene esa capacidad. Sí. Porque es estructura y es estructurante. Si modifican las relaciones estas, pierde el valor, dice, pierde esa relación. El trabajo pedagógico se muestra como un proceso de inculcación, creando en los niños una clase dominada, un hábito. Los que salen bien son parte de esa clase dominante y los que no aprenden lo que yo les estoy diciendo es la clase dominada. ¿Sí? ¿Qué
¿Qué es el hábito para él? Ese sistema de principios de arbitrariedad cultural interiorizados y durables. Son aquellos que nosotros no cuestionamos. Sí, el hábito es lo que no cuestiono. Yo sé que yo... ¿Cómo? Quiero ir a ejemplos muy básicos porque... Bueno, con respecto al capital, ustedes lo explicaron bastante bien. Capital cultural también es aquel niño que sabe leer mejor, programar mejor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tuvo computadoras, porque tuvo una relación con... Pero hay otros que no. Entonces juega la dinámica dentro del campo del aula de una determinada manera en donde ponen posiciones jerárquicas, posiciones sociales totalmente distintas unos a otros. Indistintamente si aprueban o no aprueban. Esto es que aquel que tiene cierto capital cultural puede ser que tenga capital social. Y si no tiene capital social, ¿entendés? Tendrá que luchar por ello. Le pasa a los chicos, que le ha pasado siempre a los chicos que tienen mucho capital cultural y que no poseen habilidades sociales, que quedan aislados del campo. Sí. Por nerd, por sabiondo, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero es muy distinto cuando vos tenés capital social y podés adquirir el cultural. Es más, Bourdieu en una parte de la reproducción él dice que el capital que te da acceso a todo es el capital económico. Sí. Porque no es lo mismo un niño que lee, que ve arte de niño, dice, que puede ir a un museo de niños, que un niño que no tiene capital económico no puede ir a un museo. Obviamente que el capital social de él tiene relación con este capital. Entonces lo deja acceder a mejores puestos de trabajo en el futuro, a mejores universidades en el futuro, y eso genera que en el futuro pueda ser un médico que sea alguien que genere capital psicológico dentro de los campos. Distinto es un niño que solamente posee capital social, de todos los niños pobres que no poseen capital económico y tienen capital social, solamente algunos van a poseer capital cultural, no todos. Son aquellos que se esfuerzan más, dice, para lograr el capital económico. Entonces, los milagrosos creo que le dicen. ¿Cómo? Los milagrosos. Los milagrosos. Sí, los un tres. dato milagroso, ¿no? Los tres tipos de alumnos, el brillante, el serio y el milagroso. Justamente. Totalmente. Yo siempre voy a decir, a mí me gusta Bourdieu porque le dio sentido a un montón de cosas que me pasaron a mí. ¿Entiendes? Entonces, porque yo lo que hice fue más que pensar para afuera y dar la crítica hacia la escuela afuera, es pensar en qué me pasó a mí, digamos, qué me pasa a mí. En algunos lugares, con ciertas personas, me puedo sentar y con un café y charlar de un montón de cosas, horas, pero no soy yo eso. ¿Me entiendes? O sea, yo sé que cuando yo estoy con los pibes en el barrio, no, cuando no vuelvo a casa, digo, no tengo que ir, no, porque la verdad, y te dicen, che, Pablo, pero vos estás re bien con esto, ¿no entendés? O sea, y no es ese el foco, ¿me entiendes? Claro. Aproveché ciertas condiciones de acá, con el tiempo adquirir esta, ¿no es cierto? Para lograr intentar tener esto, bueno, pero vino mi ley, La acción pedagógica de la escuela está precedida por la acción pedagógica primaria, que el aparato ideológico es la familia. Por eso después hablamos de los aparatos ideológicos del Estado. Para él, el aparato ideológico por excelencia va a ser la familia, la que te da las ideas del mundo que debes seguir. ¿Sí? Dadas las diferencias de formación e información que el niño recibe, conforma su posición en la jerarquía social, ella trae un determinado capital para la escuela. Profe, Los niños traen determinado capital a la escuela, no es que vienen sin capital. Ahora el tema es que en esta aula, en este mismo momento, hay chicos con diversidades de capitales en situaciones distintas. En pedagogía es una, en robótica es otra, cuando no hay ninguna materia y hay recreo o juntada con los otros, que lo vamos a tener ahora, hay otro capital. ¿No? Hay otros que los que más hablan acá en clase, por ahí se callan más la boca en ese espacio, no se dan cuenta. ¿Me entienden? Son otros capitales los que operan ahí. Y tiene que ver un poco con cómo nosotros nos relacionamos y hacemos jerarquía social ahí. Y después lo que nos sirve es a ustedes en el futuro para pensar la escuela, habitar la escuela. Acá hay un gráfico que yo hice
pensando en el capital que es, conjunto de bienes acumulables. Pero no son bienes, solamente bienes materiales, ¿no? Ellos dicen que se producen, se reproducen y se distribuyen en la convivencia, en el consumo. Ustedes van a tener el capital social, mucha gente tiene capital social. Pero poca gente tiene los otros dos capitales. Pero si tienen los tres, pueden obtener el 4. ¿Sí? Dice. Y eso es donde uno tiene que entender de que hay un conjunto de relaciones de fuerza entre estos agentes o instituciones de la lucha que lo que hacen es, obviamente, fijar quién va a dominar este monopolio de fuerza jerárquica, de relación jerárquica. Él lo ve así, el aula, ve la institución educativa, y no tiene que ver con quienes ocupan lugares de poder administrativo. Ustedes deben pensar, bueno, pero la directora de la escuela, ¿no? Es mucho más que eso. Tiene que ver con cómo aquel determinado sujeto agente propone una forma arbitraria que hace que la misma directora también caiga, porque tú le decías, bueno, pero ¿qué pasa si el padre sigue? ¿No? En este caso de la que le denunció, no le denuncia porque deja de denunciar. Pero ¿qué pasa si el padre sigue? En algún momento cambia, invierte los roles, ¿no? Y vuelvo a decir, no es transgresor el nene ni el padre que hizo eso, sino que empiezan a aceptar un precedente que todos hacen que se comiencen a preguntar otras formas de definir las situaciones dentro de la escuela. Bien. Bueno, esto es otra cosa para otro día. Chao. ¿Alguna pregunta hasta acá? O si no, vamos con la nuestra, pues ya estoy sobre. Yo tengo un par chiquitas. Ajá. Primero, ¿por qué Bourdieu se refiere, tiene como dos conceptos de hábitos, que es como yo no pude hacer una relación directa entre los dos, no pude terminar de entender por qué se refiere a ambos de la misma manera, que es el primero el que explicó Aldana, sí, que yo le digo la idiosincrasia de las instituciones o del campo en específico, y el otro es como la forma de ir incrementando tu capital específico, o sea, el capital social del campo específico en donde estás. Porque él dice de que la forma de ir adquiriendo más capital cultural en tu campo específico es a través del hábitus. O sea, se refiere a que él ejerciendo esa idiosincrasia, bueno, esa vivencia. No, ¿qué es el hábito? Sí. Vamos a lo que es el hábito. El hábito para él son las... recuerden ustedes que el hábito... Sí, que son incorporadas en la primera institución, son instituidas en la familia. Después van incorporándose o modificándose en el transcurrir del tiempo, ¿no es cierto? Él dice, se puede tener más capital cultural por el hábitus, porque él no habla de la lectura, de la escritura en el capital cultural. Cuando él escribe la reproducción, él dice que el capital cultural es aquello que posean arte. Sí. O sea, habla del arte de los cuadros caros, de eso, ¿no? Las familias que heredan cuadros, entonces él como la familia te hereda cuadros, el hábito hace que vos tengas capital cultural. ¿Tá? Vamos a llevarlo un poco a la sociedad postindustrializada o la nuestra. Nosotros no heredamos cuadros, ¿tá? No heredamos estatuas, no sé, venimos de otro tipo. Pero nuestras familias sí nos heredan un cierto hábito que nos da un tipo de capital cultural o no. Si mi mamá me leyó todo cuando yo era chico, ahí está el cuadro. Si mi papá me ayudó a entender la matemática desde chico en casa, ahí está el cuadro de Bourdieu. ¿Se entiende? No, bueno, pero se voy a contar. Para mí, te cuenta historias. ¿Vieron las familias que se juntan a comer y a hablar y valoran mucho la sabiduría de los viejos, ¿no? Esas relaciones, voy a decir, qué sanas que son. En mi casa me fajaban todos los días, ¿viste? Nos volteábamos de arriba a abajo. Bueno, el capital cultural, ahí está el cuadro. Ahí está el capital cultural del chico. Y este mismo chico en la escuela es muy distinto. Yo pienso en esto. Yo tenía
mi mejor amiga del secundario, el papá es banquero. Crisis 2001, 2002, 2003, los bancos fueron los únicos que se salvaron. Y yo era muy pobre, digo, o sea, es real, no es joda. Y quedé mucho más pobre, ¿me entienden? Entonces, ¿pero qué pasa? Mi mejor amiga y su familia tenían una cosa muy familiar que yo no me sentía pobre cuando estaba con ellos. Pero porque su capital cultural. Cuando íbamos a la escuela, esa compañera distinguía de todos los demás porque el modelo familiar, el modelo de creencias, el modelo de lectura, el modelo de resolver problemas, hacía que ese capital de alguna manera operara más para generar sociedad. Entonces todos querían juntarse con ella, todos querían ser amigos de ella, ¿no? Buenas. Pero tiene que ver con eso. El capital cultural te lo da la familia. Obviamente vos podés tener capital cultural con capital económico, ¿no? Pero no necesariamente. Que no es lo mismo. Fíjense, hay mucha gente que puede tener mucha plata de repente y va y se compra un Christian Dior, por ejemplo, ¿no? Porque es un Christian Dior, digo. Pero no le da el sentido de lo importante. Y es más, mucha gente que tiene mucha plata y ha tenido mucha plata durante mucho tiempo no gastaría en un Christian Dior porque diría, es ropa, en realidad no. Vieron que dicen, es rico porque no tira la cáscara, ¿no? La guarda. Bueno, tiene que ver un poco con eso, porque ponen lo cultural en el consumo más bajo y no en el consumo más rápido, más... Ese es el cuadro que diría Bourdieu, ¿no? Bourdieu, hola, lo que tiene, Bourdieu, lo que tiene, ellos ya salieron todos traumados, pero ellos ya se traumatizaron todo el año pasado. Tengo story time sobre eso, Tengo story time sobre eso. Sí. Pero, bueno, pero está buena la pregunta, porque no todos heredan el cuadro. Lo que uno hace, me pasa, lo que uno hace en definitiva es heredar otro tipo de... Que eso él lo habla en los herederos, pero nosotros no tuvimos un espacio para hablar de eso. Pero sí lo estudiamos ahí, se la relación con eso. ¿Y alguna evolución más? Si nos quieren marcar, a mí por lo menos, no sé si a las chicas quieren que A mí me gustó bastante el modo de lectura. Tiene un modo de lectura bastante propio. Acá me falta ponerle la lana. Después le voy a terminar de hacer. Voy a guardar para todos. Al siguiente trabajo le va a gustar porque tiene que hacer otro trabajo después. Donde van a tener que exponer. ¿Quiero leerlo mío? No, después. Ahora. Terminó la clase. Bueno, no puedo más. Pero gracias, profe. Bueno. Por eso hay que fumarse un dardo antes de venir. Y ahí estamos como una banda. Bendecida a la gente. Vamos a pasar, permiso.